Antes de comenzar el episodio formalmente, durante el episodio van a escuchar ruidos extraños como que golpeteó la mesa o se escuchan carros o que están lavando. Eso es porque mi casa tiene paredes de papel, tal cual. Así que traten de ignorarlos y traten de enfocarse en mi voz y en lo mucho que me trabo en hablar. Así que nada, ahora sí, disfruten el episodio. Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Endeudados con Libros. Yo soy Arcy, su anfitriona, y hoy vamos a estar hablando de otro libro con el que me endeudé. Es el segundo episodio del programa y estoy muy agradecida por los comentarios y las visitas del episodio anterior. Fueron varias y creo que vamos por buen camino. Me da mucho gusto ver que es contenido que les agrada y me inspira a seguir con este bonito proyecto. Así que bueno, vamos a comenzar. En el episodio de hoy vamos a hablar de El jardín de las mariposas de Dot Hutchinson. Este libro lo compré en la FIL del 2024 y lo terminé de leer en abril de ese año más o menos. Lo compré siguiendo recomendaciones de TikTok e Instagram porque me parecieron muchos videos reaccionando a este libro y hablando de este libro. En especial seguí la recomendación porque es una novela de crimen y a su servidora le encantan las historias de crimen y misterio. Demasiado. Demasiado que tengo como 8 libros de Agatha Christie. Pero bueno. Cabe aclarar que este libro fue publicado en 2016, pero no fue apenas hasta el 2023 y el 2024 que se volvió famoso en TikTok o en BookTok. Voy a leerles la sinopsis para que entiendan por qué este libro o esta novela se hizo tan famosa. Creo que el título no nos remite mucho a que es una novela de crimen, pero vayamos leyendo la sinopsis. Cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, rodeada de frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas, que es resguardada por el jardinero, un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza. Maya es una sobreviviente del jardín, y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. En su memoria viven las peores pesadillas. En su espalda, como en las de todas las jóvenes mariposas, un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable. Como pueden ver y escuchar, no es un libro muy lindo que se trate exactamente sobre mariposas. Pero específicamente en este episodio voy a hablar del estilo narrativo, los protagonistas e incongruencias que me encontré mientras estaba haciendo las notas y el guión. He de decirles que mis impresiones de este libro cambiaron totalmente, pero esas ya se las contaré al final, de la última sección. Antes de iniciar, les recuerdo, como siempre y de ahora en adelante, que hay alerta de spoilers y en este caso no hay película que pueda salvarlos, así que los invito a quedarse o a leerse el libro tan pronto como puedan. Pero ahora sí, vamos a comenzar. El estilo narrativo de Hutchinson. Se estarán preguntando el por qué elegí hablar sobre el estilo narrativo si en el episodio pasado no hablé de eso. Esto es porque estamos acostumbrados al narrador en primera persona, el famoso point of view, o el narrador omnisciente, que es una tercera persona que nos cuenta la historia, más que nada porque son las formas más cómodas de escribir y también de leer. Y justamente esta historia brinca entre estos dos tipos de narración. No es un estilo único de la escritora, de hecho es muy común cuando se cuentan historias tipo entrevista o se hacen saltos al pasado. Un ejemplo famoso es la entrevista con el vampiro de Annie Rice, donde literalmente es una entrevista, así como lo dice el título, y el personaje de Luis nos va contando su historia y justo hace estos brincos al pasado y luego regresa a la entrevista y otra vez y así. Es mucho más común ver este estilo de narración en películas y series porque es más fácil trabajarlo de manera visual. En este caso no es una entrevista, sino que la historia se nos cuenta por medio de un interrogatorio hecho por los agentes del FBI. Maya Wainara, nuestra protagonista, es una de las víctimas que sobrevivieron al incendio del jardín y de las manos del jardinero, el asesino.
Spoiler, así es como se descubre el crimen. La historia no va de manera lineal, tan solo en las partes donde nos sitúan en la sala de interrogatorios. Maya, de ahora en adelante la llamaremos así, porque tiene varios nombres, nos va contando pedazos de su niñez y su vida antes de que la secuestraran. Va mezclando recuerdos antes, durante y después del secuestro. Pero como a mitad del libro es cuando ya narra todo de manera lineal, hasta llegar como al principio de la historia, que es el inicio del interrogatorio, vaya. En sí la lectura es muy fluida, aunque el inicio comienza un poco torpe, creo. Y creo que esto es porque agrega ciertos detalles innecesarios de Víctor Hanoverian, el detective del FBI que lidera la investigación, pero va tomando forma y ritmo a lo largo del interrogatorio. No hay tantas partes torpes como al inicio durante el resto del libro. Como pueden ver, esta sección no es un análisis muy largo, pero nos da pie a la siguiente sección, que es sobre el personaje de Maya, que tiene demasiada importancia, pues es quien nos va contando la historia. ¿Quién es Maya o Inara? Ya había mencionado que Maya es nuestra protagonista, solo que antes de empezar a analizar este personaje, voy a explicar un detalle muy importante para la historia. Cada chica que llega al jardín, el jardinero les cambia el nombre. Así que el nombre de Maya es el nombre que eligió el jardinero para ella. Pero el nombre de Inara, el que se menciona en el título de esta sección, es el nombre que ella adoptó para huir de su casa. Su nombre real es Samira. Yo me esperaba un nombre mucho más estadounidense. Eso me decepcionó, si les soy sincera. Pero no es el caso. Ahora les voy a contar como de manera rápida su infancia y sucesos de antes de que ella llegara al jardín. Y ahí se explica el por qué huyó de casa. Ok, para empezar, su padre es el tercer esposo de su madre. Su mamá tuvo 9 esposos. Algo bastante incoherente, pero bueno. Pero es evidente que no funcionó. Claro, porque tiene 9 esposos, la madre. Son padres totalmente negligentes. O sea, imagínense a Matilda, pero sin poderes ni la ayuda de la maestra Miel, mucho más crudo, vaya. Uno de los sucesos importantes de la historia de este personaje es que sus papás un día la abandonaron en un carrusel de feria por irse de coquetos. Mientras el carrusel estaba dando vueltas, los papás se fueron cada quien por su lado, por lo que ella tuvo que regresar sola a su casa y desde entonces no llora. Recordemos bien este aspecto del personaje, no llora. Cuando sus papás se divorcian, la mandan a vivir con su abuela materna. Creo que ya podemos pensar por qué. Pero su abuela materna es igual de negligente que los papás. Al fallecer su abuela, ella huye a Nueva York y ahí es donde se cambia el nombre a Inara. Y estando en Nueva York comienza a trabajar en un restaurante y a vivir en un departamento con varias roomies con las que hace hermandad. Y en ese restaurante trabajando conoce al jardinero. Ok, con esto en mente y un poco del contexto histórico de este personaje, creo que ya podemos como analizar y concluir este personaje un poco. Y tiende a ser muy estoico el personaje, valga la redundancia. Se hace la difícil durante el interrogatorio para evitar preguntas de los agentes. Es por eso que está esta mezcla de recuerdos. Pero en realidad como que su estoicismo es para cubrir todo el daño y los traumas que tuvo durante su vida. Y creo que es un personaje demasiado traumado. Pero creo que es un personaje como preciso para contar esta historia. Porque la cuenta de una manera un poco fría, he de decirlos. Recordemos, tiene esta particularidad de que no llora. En conclusión, para esta sección, el personaje tuvo una vida horrible, pero creo que es el personaje idóneo, para contar la historia. Así que pasemos a la siguiente sección. La familia del jardinero y qué representan. Esta sección va a ser un poquito más larga que la anterior, porque en esta sección tengo que explicar a 3 personajes y no solo uno. En esta historia no hay un solo asesino, sino 3, y son familia.
Los asesinos son Geoffrey McIntosh y sus hijos Avery y Desmond. Geoffrey McIntosh es el famosísimo jardinero, aunque el nombre verdadero del jardinero no se nos revela hasta el final del libro. Ahora les voy a explicar cómo cada uno está relacionado con los crímenes, obviamente empezando por el jardinero. Como ya se nos había mencionado en la sinopsis, el jardinero está totalmente obsesionado con preservar la belleza, una obsesión enfermiza, claramente. Esta obsesión con las mariposas viene de su padre, quien coleccionaba mariposas reales, y trastornó este hobby totalmente, confundiendo mariposas reales con chicas. Después de la muerte de la madre del jardinero, comenzó secuestrando chicas en la universidad. Literalmente el día del funeral secuestró a la primera chica. Y de ahí fueron 30 años de crímenes. O sea, imagínense cuántas chicas desaparecieron. A todas estas chicas les tatuaba una mariposa enorme en la espalda. Y cuando cumplían 21, las metía en resina para preservar como la belleza exacta de su juventud. Pero para preservarlas en resina las tenía que dormir. O sea, las metía vivas en la resina. Y ahí morían ahogadas. Así que es claro quién es el asesino principal en esta historia. El siguiente es Avery McIntosh, el hijo mayor del jardinero. Este personaje es un psicópata sádico. Con eso lo resumo todo. Su padre un día lo llevó al jardín pensando que él tendría el mismo gusto enfermizo que él, pero resultó ser todo lo contrario. Literalmente Avery tenía un calabozo de tortura donde se divertía, entre comillas, con las chicas. Según Maya, Avery mataba a chicas por accidente. Prácticamente solo le gustaba torturarlas, lo cual molestaba mucho al jardinero porque así no podía preservar la belleza de las chicas y literalmente terminaba desapareciendo a las pobres muchachas. Esto claramente lo vuelve en el segundo asesino. Una de las características de por qué Avery actúa como actúa es que quiere el aprecio de su padre. Ya le confió el jardín y el conocimiento del jardín, pero el jardinero no quiere tanto a su hijo Avery, sino que quiere más a su hijo menor Desmond. Y Avery desprecia mucho a Desmond justo porque el jardinero le da mucho más aprecio a él y porque se parece un poco más al jardinero. Así que podemos pasar a la siguiente explicación, que es de Desmond McIntosh. Yo creo que el personaje de Desmond es el personaje que más daño hace a las chicas del jardín y ya les diré por qué. Para empezar, Desmond no tenía ni la menor idea de que el jardín existía. Un día literalmente siguió a su hermano y a su papá y encontró este jardín sintético debajo de su casa. A pesar de que el jardinero le cuenta como una historia para encubrir lo que él y Avery están haciendo, le cuenta, así en resumidas cuentas, que según eso es como una beneficencia, pero es claro que Desmond sabe que está mal lo que están haciendo. Pero al igual que Avery, desea mucho la aprobación de su padre, por lo que lo vuelve un personaje muy cobarde y se pone mucho en duda el si delatarlo con la policía o no. Si mal no recuerdo, en una ocasión Desmond logra como darle el pitazo a la policía de que algo está pasando y la policía logra ir al jardín, pero el jardinero logra esconder a todas las chicas y las paredes con resina y el plan termina frustrado, vaya. Este personaje, al igual que Snow, sufre de una especie de síndrome de Lima y se enamora de Maya. O sea, ¿cuál es el problema con estos chicos? En serio. Pero a comparación de su padre y su hermano, no parece tener como una obsesión enfermiza o como la obsesión de causar daño, pero igual eso no evita que aprovechen la situación desventajosa de Maya y se enamora de ella. O sea, como les digo, creo que es un personaje que también hace mucho daño y creo que hace el daño más grande, que es el daño psicológico. Ahora ya teniendo como este pequeño análisis de los tres personajes, voy a hacer como una definición de cada uno de los personajes de qué es lo que representan. Pienso que cada uno de los McIntosh tiene un tipo de tortura diferente o representa un tipo de tortura diferente. El jardinero es la mera acción del secuestro y esa obsesión enfermiza con secuestrar chicas y preservar su belleza. Avery vendría siendo la tortura física y sádica
Pero Desmond, como ya lo había mencionado, es la tortura psicológica y la falsa esperanza de libertad. Desmond aprovechó meses del jardín para enamorarse de Maya y visitar a Maya y visitar el jardín y usarlo como su lugar de descanso. Aunque la escritora no hace decir al personaje o muestra acciones muy como literales de Desmond descansando en el jardín, pero creo que podemos leer entre líneas y saber que literalmente Desmond sacó su provecho del jardín. Una vez teniendo como esta explicación de los protagonistas, voy a pasar a la sección más controversial de este episodio, donde hay varias preguntas y varias situaciones que a mí no me cuadran. Así que vayamos a la siguiente sección. Incongruencias y una posible copia. En esta parte del episodio voy a destacar puntos que no tienen sentido o que son incongruentes y otros aspectos que me encontré por ahí muy similares o que podrían ser una copia a una película y un libro muy famosos. Así que vamos a empezar. Punto número 1. La cantidad de años que el jardinero secuestró y asesinó chicas sin que nadie lo supiera. Se me hace ridículo. Según Maya, siempre en el jardín había alrededor de 20 a 25 chicas. Así que, ¿cómo es posible que pasaran tantos años con tantas chicas desaparecidas y que la policía no se enterara o no las buscara? No tiene sentido. Punto número 2, el estoicismo de Maya. Aunque hay una explicación del por qué Maya no llora, no me parece congruente que no llorase durante todo el tiempo de abusos que vivió en el jardín. Creo que está un poco jalado de los pelos. Punto número 3. La extensión del jardín, la cantidad de paredes con resina y la seguridad. Según la imagen mental que yo tengo del jardín, creo que es del tamaño de un campo de fútbol, porque si no es de ese tamaño no me explico cómo es que había cuartos, tantas paredes con resina, enfermería, comedor y literalmente un jardín. Incluso las salas donde el jardinero las tatuaba y las dormía, no me explico. Además, no me imagino el gasto de servicios y la cantidad de dinero que ocultaba el jardinero de su esposa. Aunque fuesen ricos, no tiene sentido, no tiene nada de sentido. Punto número 4, creo que es el punto más controversial, y es que tiene varias similitudes con El silencio de los inocentes. Película de 1991 dirigida por Jonathan Demme y el libro original de Thomas Harris del 88. En este caso me voy a basar en la película porque no he leído el libro. Uno de los aspectos que se me hicieron muy similares es que Buffalo Bill, el asesino de la película, les pone a sus víctimas en la boca un capullo de polilla. En cambio el jardinero les tatúa mariposas y las llama así. O sea, ambos tienen como esta obsesión con insectos e insectos que se parecen demasiado. Segundo, Buffalo Bill conserva a sus víctimas en un calabozo como en un sótano y el jardinero hace lo mismo pero en un jardín subterráneo. Tercero, Buffalo Bill secuestra a la hija de la senadora Martin, Catherine. El jardinero secuestra a la hija de la senadora Kingsley, Patrice. En realidad esto no sé si fue una copia o lo hizo de manera inconsciente, pero es demasiado igual como para que no te resuene. Sé que puede haber más incongruencias en la novela, pero considero que estos son los puntos más importantes que me hicieron dudar mucho y que no me generaron mucho sentido. Es que en realidad no tienen coherencia como muy realista, en realidad. O sea, sé que es ficción, pero creo que para hacer una historia coherente hay que mantenernos un poco más pegados a la realidad. Conclusiones. Ya para comenzar a cerrar este episodio, voy a dar mis impresiones finales acerca de este libro. Cuando terminé de leerlo, me encantó, hasta lloré al saber el nombre real de Maya. Pero mientras estaba escribiendo este guión y estaba haciendo mis notas, comencé a decepcionarme demasiado, en especial por la cantidad de incoherencias y una gran parte por las similitudes que tiene con la película del El silencio de los inocentes. Ahora comprendo por qué me gustó el libro en su principio, pero ya no me gusta tanto. Aunque el detalle de cambiarle los nombres a las víctimas y como que nunca dejarnos saber los nombres reales de Maya y el jardinero me agradó bastante. Creo que fue un buen recurso, me mantuvo interesada hasta el final,
porque yo quería saber cuál era el nombre real de Maya. En realidad no quería saber tanto el del jardinero. No considero que sea un mal libro, pero tampoco creo que sea un gran libro. Es meramente entretenimiento, es como si vieses una serie, en realidad. Pero creo que cada quien tiene que sacar sus impresiones de este libro. Ahora sí que cada quien su opinión acerca de este libro. En realidad este libro es el primero de una saga de 4, donde los agentes del FBI son el factor común. Después de este libro vienen Las Rosas de Mayo, Los Niños del Verano y la temporada de Niños Perdidos. De hecho, si les interesa, ya leí Las Rosas de Mayo. Si les gustaría escuchar un episodio acerca de ese libro, déjenme en los comentarios, por favor. Y ahora que estoy leyendo esto del guión, me he dado cuenta que esta saga tiene mucho que ver con menores de edad y eso me perturba un poco. Sí. Bueno, ahora sí, ya para finalizar, voy a hacer la recomendación del libro de este episodio. Les recomiendo Mensajes desde el Infierno de Meg Gardiner. También es de crimen y misterio y me encantó. Entre más avanzaba la historia, más ansiosa me sentía. Creo que fue de los libros donde genuinamente me dio ansiedad porque atraparan al asesino. Bueno, eso sería todo de mi parte. No olviden darle me gusta, suscribirse, comentar sus recomendaciones y qué les pareció el episodio. Nos vemos en el siguiente episodio con más deudas literarias. ¡Adiós!